¿Qué tal, amigos? Ahora estamos con la psicoanalista Annie Bustamante. Con ella vamos a conversar sobre cómo el ser humano está lidiando en estos momentos tan complejos, impensados, donde Eso. se ha vuelto vulnerable o extremadamente vulnerable. Annie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto, qué bueno ¿Qué tal? verte. Bienvenida, bienvenida, Gracias, Ani. gracias, Martín. Efectivamente, no es que el ser humano se haya vuelto, digamos que ahora se hace evidente nuestra fragilidad, ¿no? Quizá de una manera extremadamente evidente, nos encontramos desnudos y sin recursos subjetivos en muchos casos, sin entrar al tema social, que es otro drama aparte además, sin mucho recurso simbólico y subjetivo para poder articular y velar un poco y vestirnos un poquito frente a esa cruda realidad que ahora nos atraviesa a todos, ¿no? Ani, es como tú decías, una situación impensada porque, y quiero relacionarlo con lo que ha mencionado Manuel, es que nos hemos visto totalmente desnudos ante una situación que parecía totalmente controlada, ¿no? Tanto así que nos imaginamos casi en una serie de Netflix, no lo sé. Y eso es difícil porque a medida que vaya avanzando los días, la cosa se pone cada vez más complicada, lo digo para el ser humano, ¿no? Sí, la verdad que no podemos proyectar un futuro y esa es una cuestión bien difícil porque digamos que el ser humano tiene como instancias de funcionamiento, ¿no? A veces hacemos, hablando de Netflix, ¿no? Hacemos de nuestra vida una película y Claro. nos proyectamos y la familia y yo quiero de grande o cuando pase de acá 2 años voy a ahorrar para irme de viaje. Tenemos esa dimensión que llamamos imaginaria, ¿no? Luego tenemos otras dimensiones y luego tenemos esta otra dimensión que es la existencia cruda, ¿no? Lo impensable, lo que no podemos ni simbolizar ni prever porque irrumpe como un accidente, irrumpe como lo que llamamos el azar, ¿no? O sea, lo que irrumpe que no ha estado dentro del cálculo ni dentro de la estadística. Ahora, es ¿Ven? importante, Sí. Annie, en este tipo de contextos donde nos sentimos vulnerables, que también nos hagamos preguntas, porque Claro. este asunto va a pasar. El asunto es que cuando pase, ¿qué respuestas vamos a tener si no hemos tenido preguntas frente a la crisis cuando la hemos vivido? Sí, sí. Por eso, hablando de estas dimensiones, ¿no? Nuestra necesidad de hacernos unas proyecciones a futuro y de hacernos la película bonita y lo traumático de la existencia que ahora irrumpe a lo bestia, ¿no? Yo creo que es importante, como tú dices, Manuel, sostener la posibilidad de hacer una pregunta a lo largo de, aunque pase la crisis, es decir, que la grieta, que la herida que se ha manifestado, que siempre ha existido, pero que ahora es muy visible, no se vuelva a taponar. Y uno de los problemas de la sociedad de consumo y del capitalismo salvaje del que venimos es que tiene esa operación de taponar, de clausurar la pregunta, y la pregunta viene con su herida. Y entonces, digamos que el capitalismo brutal es un mecanismo que atenta contra, hasta diría yo, contra la misma producción del inconsciente y con la misma producción subjetiva. Y en momentos de crisis como esta, no queda otra que apelar poquito a poco, porque tenemos que darnos un tiempo para salir del shock, pero ir viendo cómo cada uno va tejiendo en medio del desierto de la existencia, va volviendo a tejer su red, quizá ya no tanto desde la idea imaginaria de que todo está bien en la medida que tengas tu tarjeta de crédito, ¿no? Claro. Sino que podamos restituir una trama simbólica que ya había destruido el capitalismo, ya la había destruido, pero vendiéndonos una idea linda de la vida que era realmente falsa. Ya, a ver, mi repregunta ahí, Ani, es, ¿vamos a aprender de esto? Es decir, ok, podemos aprender o aparentemente podemos aprender durante unas semanas o unos meses, pero esto puede mantener digamos, esa nueva educación que tenemos respecto a la vida, ¿se puede sostener a través de los años como generación? Bueno, es que no sé, yo no tengo una respuesta en este momento, porque yo no creo que el tema venga por un tema educativo, ¿no? Hablando, ya que tú has nombrado esa palabra. Si solamente nos agarramos de educarnos, yo creo que las pulsiones de la vida van mucho más allá de la educación, ¿no?
Quizás instalamos una manera de vincularnos desde un lugar más horizontal, más solidario, que aguante y que sostenga y que, digamos, que tenemos que cuidar, a pesar de que sea muy jodido decirlo, tenemos que cuidar ese lado vulnerable que ahora vivimos. Cuidarlo desde el lado más interesante de la vulnerabilidad, o sea, sabernos vulnerables y no olvidar eso, ¿no? Y si cuidamos ese agujero, ese trauma, y lo cuidamos como trauma, sin que el trauma nos devore, pero saber que existe, nuestra manera de relacionarnos con lo imposible, digamos, yo creo que saber que estamos frente a un abismo en tanto estamos vivos y que frente a ese abismo hay que inventarnos constantemente. Si nos dejamos vender la publicidad de que ya no existe lo imposible y de que ya no existe el trauma porque la ciencia y el poder lo tapa todo, entonces ahí creo que estamos condenados a la repetición. Creo que creo que una de las salidas más importantes es que podamos reconstruir un vínculo social bajo otros presupuestos, ¿no? No el del llenémoslo todo con paliativos o con la lógica de la adicción. Tienes angustia, toma el gadget de moda, ¿no? Para llenar la angustia. Ani, bueno, te trato de entender. Estamos arrojados definitivamente pues, a una interrogante. Pero quizás para poder afrontar el trauma que significa esta situación, podríamos retomar la idea o el concepto de pensar en el otro. Es decir, articularnos colectivamente, socialmente, y afrontar esto como grupo, que eso implica cumplir con nuestras responsabilidades también para cuidar a los que están a nuestro alrededor, que es decir, la comunidad. Sí, yo pienso que esa es la única manera, o sea, volver a aparecer en el horizonte la dimensión del otro, ¿no? Aunque ese otro esté ya invisibilizado, aunque viva en los márgenes del discurso y de la ciudad, si ese otro cae, nos compete directamente a nosotros, ¿no? Ya no es ese otro que, bueno, puede ser el marginal que no me interesa, sino de alguna manera todos estamos en los márgenes ahora, ¿no? Entonces sí, hay una democratización, evidentemente. Claro que no es lo mismo vivir esta pandemia y esta reclusión teniendo casa que no teniéndola, ¿no? No es lo mismo decir, ok, me quedo en el confinamiento y en el toque de queda si es que tengo agua, si es que tengo casa, que sin tener agua y sin tener casa, dime de qué manera podemos es muy fácil. Yo creo que en este momento hay una cosa que a mí me llama un poquito la atención. De repente puede sonar un poco raro lo que te digo, pero me parece que hay una violencia en la crítica demasiado grande, ¿no? Soy la primera en decir que hay que cumplir, hay que obedecer, pero también hay que escuchar a ese otro, a ese desobediente que incumple el mandato, desde un lugar un poquito más benevolente. Con esto no quiero decir que no haya que instalar una ley, hay que instalar una ley, es debido a muerte, pero también hay que ver en qué condiciones está ese otro que no tiene casa para albergarse, ¿no? Me parece que hay como un super yo, diríamos, en psicoanálisis, ¿no? O sea, un juicio demasiado radical, que no toma en cuenta los matices y que por lo tanto no se puede poner en una posición un poco más amorosa con el otro. Y creo que acá más que entrar a la dicotomía de la ley de la selva o el mandato de la ley de hierro, hay que entrar en una lógica así, más amorosa, digamos, tomar en cuenta las situaciones particulares de cada comunidad. Pero también es verdad, Ani, y lo estaba pensando incluso cuando Manuel te hizo la pregunta en cuanto a solidaridad, porque al final quedarse en casa es ser solidario también, porque en fin, estamos tratando de solucionar el tema, pero luego hablaste de vulnerabilidad, que nos sentimos vulnerables ahora mismo, y inmediatamente, casi automáticamente, me puse a pensar a los 50.000 personas que han sido detenidas por violar el toque de queda, ¿no es cierto? Es decir, qué pasa en las personas que aparentemente no les importa, porque dentro de esos 50.000 detenidos habrá algunos que, digamos, que no pueden remediarlo, pero hay otros que claramente violan la ley, ¿no? Sí, sí, claro, claro.
Sí, eso no estaba dentro de lo que yo estaba planteando, No sé. Claro, claro, ¿no? Pero efectivamente seguro. un porcentaje altísimo va más bien por unas subjetividades de las cuales tenemos que dar cuenta también dentro de nuestra buena educación. Creo que también nos toca interrogarnos por ese otro lado de la población que está absolutamente atravesada por la pulsión de muerte. Ujú. Más allá de decir, desgraciado, ignorante, digamos que hay una palabra que circula mucho, que es los ignorantes, los no sé qué. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargo también de qué es lo que nos está pasando como sociedad para que lo que llamamos en psicoanálisis, ¿no? La pulsión de muerte esté ganando tanto terreno. Entonces, no, gente que goce saliendo a morir y matar, ¿no? Mm. Y eso, Perdón, solo una cosita, Manuel, muy rápidamente, porque además no es un fenómeno peruano. Esto no, vemos playas, no sé, en Florida están Claro. llenas de gente. Vemos en España la gente saliendo a hacer fiesta de noche. En Italia, en la Lombardía, que es la zona más castigada por este coronavirus, la gente sigue saliendo al parque, ¿no es cierto? Me pregunto que es una condición del ser humano o no. creo que es una pregunta que tenemos que sostener, ¿no? Creo que hay algo de eso en el ser humano, evidentemente, ¿no? O sea, la pulsión de muerte no la vamos a clausurar ni la vamos a reeducar. El tema es cómo la tramamos con la vida, ¿no? Porque la pulsión de muerte y la gente que salga a morir y matar, a gozar, yendo a 200 kilómetros por hora, drogados en la carretera, sabiendo que no solamente se puede matar, sino que puede matar a alguien, y eso lo vemos todos los días en las carreteras, en todas partes del mundo, por ejemplo. Eh, digamos, no hay vacuna contra la pulsión de muerte, eso es parte de la condición humana. El tema es de alguna manera cómo hay otros mecanismos que no son la educación, porque la educación me parece que a veces redobla la pulsión de muerte, ¿no? O sea, Ujú. hay como un retorno mucho más fuerte, luego de la contención viene un retorno más grande. ¿Cómo podemos articular esa muerte suelta en el ruedo? Nunca mejor dicho, hablando de la plaza de Hacho, De hecho, con así es. mecanismos que tengan que ver con producciones simbólicas, con hacer una cosa más interesante con esto, con la capacidad simbólica que puede tener el ser humano para tramitar de otra manera sus impulsos más, sus pulsiones más de muerte. Lo que pasa es que hay tal declive de la capacidad simbólica en la población, y esto de nuevo tiene que ver también con la época, con la caída de todo el orden simbólico planetario en el mundial, que nos quedamos como desnudos frente a eso. Ujú. Eso, no es el coronavirus. Eso Además, que nos evita. Ani, hay un aspecto también central en lo que estás comentando, que el ser humano considera la realidad muchas veces como algo exterior y no se incluye en la realidad, ¿no? Es también Espectador. parte de eso y las consecuencias que va a tener en la realidad son porque él las genera también. Entonces lo que tú dirías, Manuel, que este es un problema ético. Hay un tema ético, pero también hay un tema de conciencia, ¿no? Un tema Ujú. de conciencia en cuanto a lo que yo tengo que hacer para poder contribuir a mi colectividad, a mi comunidad, ¿no? A mi distrito, a mi casa. Pero O para sea, poder contribuir me tengo que hacer cargo de que no soy un espectador viendo Netflix, sino algo de mí tiene que ver con todo esto también, ¿no? porque algo de mí no. Nosotros, todos nosotros, formamos parte de la realidad. No somos exteriores a la realidad. Exacto, exacto, claro. Y estamos atravesados por ella, claro. Pero eso es la ética, pues, o sea, ponernos, digamos, en una posición activa, pero es bien difícil en esta sociedad del sofá, ¿no? En esta sociedad de Netflix, esta sociedad Simpson, en donde, ¿no?, somos los Simpson mirando Netflix, es bien difícil, porque de alguna manera es como entrar en un masoquismo pasivo, en donde desde mi pasividad veo el mundo desde afuera, pero eso redunda en un sufrimiento subjetivo muy grande, porque la gente Ujú. sufre no es que, yo no creo que la gente en el sofá, como los Simpson viendo la televisión, estén muy felices. Yo creo que la gente sufre muchísimo de esa pasividad, porque finalmente alguien que se ubica en esa pasividad se ubica como objeto, no como sujeto. Y Ujú. entonces objeto de consumo
objeto de la ley que viene de un otro sobre ti. Entonces tú te tienes que pelear con ese otro porque a ti no te pueden poner una ley. ¿Cómo va a venir el Estado a ponerte una ley si tú, entonces, porque eres objeto de un padre malo, de una iglesia, de un virus, ¿no? Entonces, de un Dios castigador, entonces eres objeto. Y en la medida que no te pones como sujeto y te haces cargo, lo único que te queda es ser el objeto que se confronta, que se revela. Yo diría que esa gente que sale a la calle y que viola todas las reglas de sobrevivencia en esta crisis, más que, digamos que yo creo que no están en un lugar subjetivo, no están en un lugar de sujeto, están en un lugar de objeto. Y eso no es de hoy. Esto viene cocinándose ya desde hace varias décadas con el sistema que ya colapsó, que es este, ¿no? Este neoliberalismo brutal. A mí me parece que nos va colocando a muchos en esta posición de ser objetos de consumo. Nada más. Bueno, Así pues de... seres humanos que no creen que tengan cierto protagonismo en una sociedad. Manuel lo decía al principio, hemos visto gestos de solidaridad, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, algo bueno dentro de, por supuesto, la tragedia de perder seres humanos, por supuesto, algo positivo sacaremos de eso, digo yo. Sí, no queda otra. No queda otra, claro. Queda otra. Yo creo que hay un montón de cosas interesantísimas que están surgiendo, pero es como, yo creo que es como estar atentos, ir pillando, cogiendo esos hilos que te van lanzando los otros, y como lo que estamos haciendo ahora, quizá los tres, y esto multiplicado, ¿no? Ir tejiendo juntos, ¿no? La gente que jamás pensaba conversar está conversando, las cosas que no pensaban hacer se están haciendo. Entonces, es el momento de hacer las preguntas pertinentes, ¿no? O sea, somos seres finitos, además. Vamos a morir algún día. Entonces, la gente pierde un poco la percepción de nuestra mortalidad. Y en este momento, claro, de vulnerabilidad, de temor, ¿no? De angustia, creo que uno tiene que hacerse esas grandes preguntas y también valorar lo que tiene. Ahora justo que estamos expuestos a un peligro. Y yo creo que es una oportunidad fundamental, o sea, si le damos y preciosa, con todo lo horroroso que puede ser lo precioso, ¿no? Yo siempre digo que he pensado mucho en esta crisis que nos lanza al horror, y es por una orilla, por un lado, en una orilla está el horror y en la otra orilla está la poesía, ¿no? Porque la poesía también es eso que nos vela, pero nos muestra también el horror de lo impensable, el horror de lo que no se puede simbolizar, pero está ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay una orilla bastante poética o bastante interesante en esto, en la medida que ubiquemos nuestra finitud como un horizonte ético, es decir, la finitud es la condición de la ética. Pero yo quiero insistir en este punto, ¿no? Que es un punto ético. En la medida de que sigamos situados como objetos, creo que no hay mucha salida. En la medida que uno asuma la pregunta que tanto estás mostrándonos, Manuel, en la medida que uno asuma esa pregunta, que no tiene que responderse, uno la asume, ¿no? En la medida que uno asume esa pregunta, está ya no como objeto, que quiere el objeto de consumo, ¿no? Que está, a ver, ¿qué pregunta me compro? Como quien compra una vacuna, ¿qué respuesta compro? Como quien compra una vacuna. Y no hay respuesta. Lo que hay que hacer subsistir aquí son las preguntas. Y bastante es con eso, ¿no? Pues Manuel, vamos a tener mucho más preguntas, pero seguramente en una nueva oportunidad, Ani Bustamante, muchas gracias por tu atención con Contracara. Creo que es bien interesante. Hemos tocado incluso temas filosóficos que merecen casi toda una entrevista adicional, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, encantada. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias. Gracias, Martín.